lo que primero que pensé es cómo voy a entregar a mi hijo una semana al padre que sé que lo está abusando, digamos. ¿Cómo hago para hacer una cosa? Decidí irme y organicé la manera de irme. Obviamente, cuando decidí irme sabía que perdía todo. En ese momento mi vida terminaba. Estaba sacrificando mi vida por salvarlo a Bruno. ¿Qué hace una madre cuando el sistema diseñado para proteger a su hijo le da la espalda? En 2015, María de la Paz Venturo tomó una decisión límite: huir de España, para poner a salvo a su hijo de 3 años de los presuntos abusos sexuales de su propio padre, Edgardo Milesi. Aquella huida la convirtió en prófuga. La falta de perspectiva de género y de infancia en la justicia penaliza a las madres protectoras como María, criminalizándolas por sustracción de menores cuando lo único que pretenden es proteger a sus criaturas. Mientras ella y el niño sobrevivían en la clandestinidad en Italia, Edgardo Milesi, quien es tatuador, seguía libre en Ibiza, donde el tiempo terminó desenmascarándolo. Hoy acumula 2 condenas por abusar sexualmente de 2 clientas, una de ellas menor de edad. La última condena ha sido a 5 años de prisión y 7 años de libertad vigilada. Él, por supuesto, ha apelado. Sin embargo, el patrón ha quedado expuesto. En teleoleo.com hemos registrado el relato detallado de María sobre los presuntos abusos sexuales sufridos por su hijo. Sin embargo, hemos omitido los detalles más gráficos en estricto respeto a la intimidad y privacidad de la ahora adolescente. 11 años después, María respira más tranquila porque finalmente le creen. En teleoleo.com hemos hecho una extensa entrevista con María que hemos dividido en 2 partes porque todo lo vivido por esta mujer y su hijo merece ser conocido. Esta es la primera parte de la historia de María. Gracias, María, por estar en teleoleo.com. Por favor, explícanos cómo es que tú te enteras de lo que había pasado tu hijo, qué es lo que pasa con la justicia, cómo es que le dan la custodia compartida a este hombre. Cuando nos separamos, Bruno no iba a dormir a su casa. Dormía conmigo porque yo todavía le estaba dando la teta, y habíamos hecho un acuerdo en que se iba 2 o 3 horas al día durante la mañana. Bruno se iba con él bastante bien, tranquilo, pero poco a poco cada vez quería ir menos. Y hubo un día que el niño no quería ir con él. Nada, yo me lo llevé al trabajo y cuando estábamos sentados frente al computer con él mirando unos dibujitos animados, Bruno me agarra la mano y me pide que le masajee, digamos, sus partes íntimas. En ese momento yo le pregunto que quién le hacía eso y él me dijo que el padre. A partir de ese momento a mí se me unieron muchísimas cosas porque no era solo esto, digamos. Yo había pasado 14 años con él casada. En el 2006 y en el 2008 él había recibido 2 denuncias y 2 menores de 14 años, igual que lo condenan hoy, que lo habían denunciado por lo mismo. Decían que mientras le había hecho un tatuaje, les había tocado sus partes íntimas. Estas denuncias fueron archivadas. Yo fui en la primera a defenderlo, diciendo que era mi marido y que yo lo conocía y que él no podía estar haciendo estas cosas. Me acuerdo que cuando salí en el ascensor, la madre de una de la víctima, de la niña, me dijo que iba a ver cuando me sucediera esto a mi propio hijo, ¿no? Edgardo me había contado, antes de nacer Bruno, que él había sido violado por algún familiar. También, una semana antes de que Bruno me pidiera que le toque sus partes íntimas, él me lo había entregado después de haber estado una mañana con él y me había dicho que Bruno no estaba bien. Yo en ese momento no tenía información sobre lo que era abuso sexual intrafamiliar ni abuso de sexo de menores. Cuando yo lo llevé al pediatra, en realidad lo que buscaba era que alguien me ayudara para saber qué era lo que estaba pasando. Me acordaba que él en un momento me había dicho que yo tenía que, cuando era bebé, que cuando le hacía un masaje tendría que masajearle también las partes íntimas. Y yo en ese momento le dije no. Pues yo me había separado porque él después de que Bruno nació, se había vuelto más violento. Yo dormía con Bruno porque hemos separados casi 2 años. Seguimos viviendo en la misma casa porque él me amenazaba que me lo iba a sacar a Bruno. Había muchas noches que yo me levantaba a mitad de la noche y él nos estaba mirando en la oscuridad. O cuando
me agredía, me decía cosas y después me decía que él no me los había dicho. Cuando las menores inglesas lo denuncian, mi prima me cuenta que cuando habíamos estado en Argentina y él le había hecho un tatuaje, le había hecho lo mismo. Nada, eran demasiadas cosas juntas. Yo en ese momento yo a él le dije que Bruno se iba a quedar conmigo hasta que yo pudiera saber qué era lo que estaba pasando. En ese momento yo me voy a la pediatra, en la pediatra no le encuentran físicamente nada, pero me dicen que bueno, que vaya a servicios sociales. Se comienza todo un protocolo, pero a mí ellos no me dan ni psicólogos ni ningún tipo de herramienta para saber qué era lo que estaba pasando. Así que yo fui a un psicólogo privado, lo llevé a una logopedista privada. Él tenía 3 años y tenía quizás, no sé, 15 palabras. Yo le entendía todo porque era muy expresivo. La cuestión es que durante los 3 meses que Bruno estuvo conmigo y que no vio al padre, en ningún momento quiso verlo. Yo todas las mañanas, vivíamos a 2 calles, todas las mañanas yo le decía que si íbamos a verlo, y él me decía no. A Edgardo, cuando le dije que no se lo iba a dar y le dije que era lo que yo creía que estaba pasando, él me dijo que yo podía decir lo que quiera, pero que lo iba a tener que demostrar. Después mandaba un mensaje al día diciendo que yo estaba interfiriendo en la relación padre-hijo, pero no hizo nada más. A medida que fue pasando el tiempo, Bruno empezó a pedirme más cosas. En general, siempre que estaba mirando los dibujitos, empezaba a tocarse. Llegué en un momento a filmar y obviamente yo le pregunto que quién le hacía eso, y él me dijo que el padre. Así pasaron muchas cosas. Él empezó a hacerse pis hacerse pis encima, a hacerse la caca encima, a ser violento con los animales, a correr a los niños en el parque gritando caca, caca, coasco. Digamos, pasé de tener un bebé a un niño que estaba sufriendo, algo estaba pasando. Yo, a partir de que pasaron los años y él siguió hablando de este tipo de cosas, siguió teniendo problemas, pude afirmar lo que estaba pasando. Yo voy a denunciar en la policía, presento todo lo que tengo, cuando la doctora lo revisa, y después yo veo que en el informe él tenía algo, ¿no?, que decía que había estado tocado. Después de hacer la denuncia, me la archivan en 24 horas. El juez me dice en su informe que en el vídeo no estaba el padre y que mandara a mi hijo al psicólogo. Después la asistente social hace un informe terrible en el cual me acusa a mí de que el niño no habla porque yo no lo disimulo correctamente, porque le acepto las palabras que inventa. Pone que lo estoy haciendo mal porque a la cabeza y tiene problemas de desarrollo porque le doy todavía la teta. De que tiene un apego obsesivo conmigo y que no puede irse con el psicólogo a hacer una sesión porque no se puede separar de mí, cuando esto no fue verdad. Él se fue perfectamente con el psicólogo y volvió. Una sola vez lo vio, media hora. Cuando yo presento con la abogada las denuncias de las vistas y cuento la historia y el vídeo de Bruno y el informe de la psicóloga que decía que sí, que había indicios de abuso, ellos solamente tomaron en cuenta el informe del asistente social y no me tomaron nada del otro como prueba. Automáticamente dieron una tenencia compartida en la cual él le tocaba una semana a él y una semana a mí, y nos dejaron sin ningún tipo de regla más. A mí me dejaron abandonada en sus manos otra vez, a mí y a Bruno. En el auto de la jueza explicaba que no me sacaban el niño porque era la madre y que estaba pegado a mí, pero que esto de la tenencia compartida era para separarlo porque yo seguía insistiendo con los abusos y según ellos no tenía ningún tipo de base, que era la manera de que yo dejara de molestar y que si seguía insistiendo obviamente me iba a sacar a mi niño. Es en ese momento que decides marchar a partir de que dan la tenencia compartida. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando te dicen tenencia compartida una semana usted, una semana el padre? Lo que primero que pensé es cómo voy a entregar a mi hijo una semana al padre que sí que lo está abusando, digamos. ¿Cómo hago para hacer una cosa? Esa semana fue, digamos, por una parte decidí irme y organicé la manera de irme, pero por otra parte hice un montón de cosas que esperaban que me detengan, ¿no? Obviamente cuando decidí irme sabía que perdía todo. En ese momento mi vida terminaba.
estaba sacrificando mi vida por salvarlo a Bruno. Puse varias citas, puse una cita con una psicóloga nueva, porque en ese momento me decían que el problema era que había ido una psicóloga privada, que tenía que haber ido una estatal, pero a mí de la estatal no me habían dado nada. Entonces busco una psicóloga que fuera privada y estatal. Cuando voy a la de la psicóloga, me dice que nada, que yo lo que quería es que hicieran como un seguimiento de la familia para darnos una seguridad, ¿no? Por lo menos dármela a mí. Me dijo que no, que si él no quería, si el padre no quería seguir hacer una terapia grupal, no se podía hacer, y que él ya sabía que ellos ya sabían que había abusado de Bruno, que no lo iba a hacer más, y que yo era joven, que todavía podía tener más hijos, que nada, que lo sacrificara. Era así. Yo me fui llorando de la cita. ¿Te dijeron eso textualmente? Era una psicóloga que trabajaba en la parte estatal y en la parte privada. Es más, ella me había dicho que en una de las visitas que se ve que mi ex había hecho en alguna institución, lo había visto y lo conocía. Yo pensaba que la justicia iba a hacer su trabajo, ¿no? Digamos, que iba a investigar y decirme ellos mismos qué era lo que estaba pasando. Después hice otra cita con la asistente social y fui a preguntarle por qué habían mentido en los informes, por qué decían que no podían ver a Bruno y que estaba atacado a mí cuando no era verdad. Hice la cita y estaba el psicólogo y la asistente social, y cuando les dije esto se pusieron a reír. Me dijeron que lo que estaba en el informe era lo que importaba, que la verdad no le importaba nada. Con todo esto que había pasado, digamos, con todas las cosas que yo tenía, me di cuenta de que me estaba abandonada yo y Bruno. La cosa más desesperada que hice fue llamarlo a él, pedirle perdón y decirle que bueno, que quizás yo había malinterpretado las cosas, que digamos que él se iba a llevar a Bruno y que mejor que Bruno estuviera, que nos viera los dos juntos para que no fuera tan traumático, ¿no? Que se los llevara así una semana de golpe. Él me dijo que no quería verlo. Me dijo que no, que él no tenía por qué estar adelante nadie con su hijo, que no, que lo iba a venir a buscar directamente. Entonces yo le pedí perdón y le dije que quizás había malinterpretado, que algo le había pasado a Bruno, que algo le pasó, que había sido abusado, que no estaba bien. En ese momento él me dijo que lo que le había pasado a Bruno no le importaba. Fue una confirma más de que no le importaba y que era culpable. Él no aceptó ir al psicólogo, no aceptó, ninguna de las cosas que yo le ofrecí para investigar fueron aceptadas de parte de él. No le importó. El tema es que cuando él me cuenta que fue abusado, tenía 3 años. Él me dijo que nunca se lo había contado a nadie, que era la primera vez, lo contaba a alguien, que no me asustara, que no había sido violento, que a él le había gustado. Yo en ese momento no entendí qué podía significar eso, pero a medida que fue pasando el tiempo lo entendí. Él lo estaba preparando, porque mi hijo vivía esas cosas como si fueran mimos, como si fuera parte de la limpieza, como si fuera parte del cuidado cotidiano. Bruno empezó cuando pasaron los días y los meses y empezó a estar mejor, no tenía confianza ni en mí. Me decía que cuando le hacía el bidé, me decía que si le estaba tocando. No, amor, le decía yo, te estoy limpiando. ¿No confías en mí? No. Me dice, no confío en nadie. Así que a partir de ese momento lo empecé a limpiar con una esponja. Cuando llegamos a Italia, Bruno empezó a hablar. No solo español, sino en italiano. Bruno no tenía ningún tipo de problema de desarrollo, sino tenía un trauma infantil. Estaba siendo abusado y esto no le permitía seguir adelante. Cuando tuvo 4 o 5 años, empezó a hablar mucho más sobre esto. Empezó a decir que el padre era malo, que la cuestión es que yo empiezo a ir a un psicólogo para que lo vean. En el psicólogo él no decía nada, pero cuando íbamos y veníamos en autobús, me contaba cosas. Me contaba que tenía miedo que yo lo perdonara, porque él llorara y que volviera a estar con él. Tenía miedo de que me matara, fue bastante duro ese momento. En el momento que decidí irme, sabía que lo único que podía hacer para defenderlo era eso. Sabía que el sistema no me había escuchado, que el sistema se me había venido en contra,
no sabía por qué. Hace 10 años no se hablaba de violencia vicaria, al menos yo no la había sentido. Me sabía de nadie que le había pasado una cosa como la mía. Yo pensé que era que me había equivocado en algo, yo que en algún momento del protocolo me había equivocado. Decido irme, nos tomamos un aéreo privado porque estábamos en una isla, para no dejar trachas ni que supiera que nos habíamos ido. La idea era ganar tiempo. Le di mi teléfono a un amigo que se iba a Argentina para que mandara mensaje desde allá. Preparé mi casa, saqué todo, la limpié, la dejé perfecta porque era alquilada, para que fuera entregada. Vendí mi coche por la mitad del precio de lo que valía. Y con el poco dinero que tuve me fui, llegamos a Barcelona. De Barcelona había una amiga de una amiga de una amiga que me había conseguido a alguien que que le iba a pagar 1.000 euros para que me llevara hasta Italia por tierra. Fui a casa de una amiga que él no conocía y que yo había estado en Italia cuando tenía 21 años. Nada, y ahí empezó la sobrevivencia, porque yo no conocía mucha gente, porque no sabía cuánto iba a poder aguantar, porque no tenía mucho dinero. Dedicarme a curar a Bruno, porque Bruno estaba mal. Él nunca supo dónde yo estaba. Él puso una denuncia en España. Yo sabía que, al menos en ese momento había entendido que para poner en la Haya tenía que saber dónde estaba, y que tenía un plazo de 1 año para poder hacerlo. Entonces, por eso viajé de la manera que viajé. Él y la policía y la justicia me buscaron por España, hicieron una investigación. Yo después me entero cuando recibimos los informes, ¿no?, de toda la causa. Él consigue que me pongan una orden de busca y captura. Y yo me entero por los diarios. Yo de vez en cuando me metía en internet para saber historias, para ver si había alguna otra historia como la mía, si él había hecho algo, ¿no? Cuando tú llevas a tu hijo a un psicólogo en Italia, ¿ellos dan por cierto los abusos que denunciaba el niño? Esta psicóloga lo que hizo fue hacer 4 o 5 sesiones en las cuales lo hizo jugar y le hacía preguntas, le hizo test y cosas, pero fue, digamos, no fue oficial. Pero el resultado de esas reuniones, de esas visitas con el niño, ¿cuál fue? Bruno no decía nada en ese momento. Ese era mi gran problema, ¿ok? Que Bruno me hablaba a mí. Bruno, cuando yo le decía, ok, pero estas cosas, contáselas a la psicóloga porque ella te va a ayudar. Él me decía, con 4 años, ¿cómo le voy a contar una cosa así si no la conozco? Mi hijo fue muy consciente, digamos, mi hijo creció con esto de una manera muy consciente. No es que yo le conté una historia, él me la contó a mí. En teleoleo.com queremos seguir visibilizando los temas que afectan a mujeres e infancias, pero te necesitamos. Colabora con el periodismo independiente que da voz y defiende a las y los más vulnerables.